Noviembre es un mes con unos tintes muy particulares en Colombia. Rápidamente en las calles se hace la transición de Halloween a Navidad. Los almacenes adaptan al estilo local. El famoso Viernes Negro y 2 puentes festivos seguidos son la puerta de bienvenida a una de las épocas del año más jocosas. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el motivo para semejante regalo de descanso continuo? Soy Claudia Brito y en este episodio de Las Cronifonías, el podcast del diario La Crónica del Quindío, te voy a dar una de las razones. Cronifonías, historias bien contadas. Hice el ejercicio de preguntarle a Google y me arrojó que este lunes, 14 de noviembre, es un día feriado en Colombia porque conmemoramos la independencia de Cartagena el 11 de noviembre. Pero debido a la ley Emiliani o a la ley 51 de 1983, se traslada al siguiente lunes. Y entre otras opciones, Google me indica que es el Día de la Mujer Colombiana. Con ganas de saber más, di clic sobre el título, que me confirmaba que la fecha también era el 14 de noviembre. Pero no me decía nada más. Por el contrario, todo me llevaba al 8 de marzo como fecha de conmemoración internacional. Cronifonías. Eso fue motivo suficiente para querer hacer una historia bien contada sobre esta celebración. Y aquí estamos, iniciando esta nueva entrega a la que te doy la bienvenida y que llamaremos La Mujer Colombiana. Historia y contexto. Por esas buenas coincidencias de la vida le conté a un amigo la intención que tenía y él me dio el contacto de la mujer que tenemos como invitada para hacer memoria y hablar de la actualidad de las mujeres colombianas. Ella es Natalia Gómez Raigosa, comunicadora social con estudios en literatura e investigaciones en temas culturales. Empecemos por la historia. Cronifonías, el podcast. El Día Colombiano de la Mujer que se celebra el 14 de noviembre. No sé si alguno de ustedes sí tenían en cuenta por qué pues este lunes es festivo y por qué se había dado esta celebración. Pues se trata de una celebración que ya lleva muchos años en nuestra historia. Se está celebrando desde 1967. El presidente en ese momento, Carlos Lleras Restrepo, creó este día porque quería conmemorar una fecha que ha sido realmente muy triste en nuestra historia, que fue el acribillamiento de Policarpa Salabarrieta a manos del ejército español. Entonces, pues noviembre siempre ha sido recordado como el mes del reinado de la belleza colombiana, ¿cierto? El mes donde se exalta la belleza de nuestras mujeres, que en esa combinación magnífica que dio el mestizaje, pues nos favoreció bastante. Pero es muy importante y me pareció muy atinado que este día se celebrara precisamente como para hacer un poco un peso contrario a que las mujeres no solamente y no podemos seguir caracterizándonos únicamente por la belleza, es decir, la definición de mujer o el valor de la mujer no puede seguir siendo sinónimo de belleza como nuestro valor más importante, sino que con estos días que de alguna manera hacen que nosotros tengamos una reflexión profunda de lo que somos, pues nos demos cuenta que la mujer colombiana pues también ha sido berraca, pujante, una mujer trascendental en los momentos más importantes de la historia, ha contribuido con su valentía, con su lucha, con su pujanza, y entonces de alguna manera para que nuestras niñas también, las nuevas juventudes, se caractericen con esas otras mujeres históricas que también vale muchísimo la pena conocer y que se empiecen a identificar y a representar con esas próceres de la patria. Cronifonías. Es muy particular que hoy por hoy se celebre el Día de la Mujer Colombiana partiendo de la fecha en la que fue asesinada Policarpa, cuando justo en esta semana que finalizamos, 205 años después, se registraron varios casos de asesinatos y maltratos a mujeres en nuestro país. Muertes que tristemente solo se están volviendo cifras. En este Día de la Mujer Colombiana
Es muy importante hacer una reflexión como país, cómo nos estamos comportando con las mujeres, porque las cifras de violencia contra la mujer que entrega el Observatorio de Violencia colombiano son totalmente alarmantes. Hasta septiembre de este año, según la última medición, se han tenido 445 feminicidios en Colombia, una cifra alarmante que debería preocuparnos como sociedad. Todavía hay muchas cosas por superar, desde las violencias más visibles hasta las más invisibles, los micromachismos, porque pienso que como sociedad finalmente, como profesora de lenguaje que soy, como investigadora en este campo, mi mayor preocupación es cómo nos estamos nosotros nombrando, definiendo como sociedad, cómo nuestras palabras hacen que todavía este machismo se arraigue muy profundamente en nuestra cultura. Cronifonías, el podcast. Siento que reconocer nuestra historia es vital, y en otros episodios he expuesto la necesidad de que la clase de historia regrese a los colegios. Y una de las razones es porque, sabiendo lo que pasó, podemos hacer comparaciones, podemos tomar ejemplos, podemos analizar que a Policarpa la mataron por su ideal de independencia y que a muchas más por las luchas hacia la equidad. Cronifonías. La cuarta ola feminista, sí, porque muchas personas creen que el feminismo es de ahora y el feminismo empezó desde los movimientos sufragistas en Inglaterra de 1770 más o menos, es decir, tiene muchísimos años de historia, y ahorita pues que hay este despertar, en realidad es un cuarto despertar, es una cuarta ola. Entonces pues ha sido un proceso bastante largo. Que la Iglesia Católica ya esté pensando estos temas, que el mismo Papa como guía espiritual de tantísimas personas pues de alguna manera ya esté promoviendo la discusión, el diálogo global en este sentido, es muy interesante. Entonces, como lo digo, tanto él como todos tenemos nuestro grano de arena, o las personas que hemos empezado a estudiar estos temas, de hacer pedagogía con las demás personas, porque lo que sí es cierto es que esto tiene que ser un cambio estructural, ¿sí? Porque el patriarcado tiene unas raíces muy profundas, es un modelo que está enquistado en todos nosotros como sociedad, no solamente en los hombres, o sea, únicamente los machistas no son los hombres, Claudia. Las mujeres también ejercemos unos machismos supremamente terribles, sí, es más, he escuchado mucho la frase y me gusta mucho repetirla, que el machismo comienza con M de mamá, porque muchas veces han sido las madres, las propias abuelas, por esa misma tradición cultural, porque ellas mismas se crearon en estos entornos, las promotoras de los machismos. Entonces, ahorita que se está desplegando toda esta temática, debemos nosotros también empezar, ¿sí? Como ciudadanos conscientes, a formarnos en este sentido, a averiguar, ¿sí? No es un capricho el feminismo, como lo sostenía Virginia Woolf, una de las escritoras británicas más brillantes del siglo pasado, pues ella sostenía que simplemente el feminismo era la idea de que las mujeres eran seres humanos, ¿sí? No es otra cosa como lo han querido vender. El feminismo no quiere lo mismo que el machismo, porque muchas personas también han querido ver esto como una guerra de sexos. No, es más que todo un camino hacia la equidad. Nadie es profeta en su tierra, dice el viejo adagio, y seamos claros, aún nos queda mucho trabajo para lograr implantar la cultura de validación, de exaltación, de reconocimiento por nuestros pares. En Colombia tenemos mujeres ejemplares que han dejado una huella profunda, digna de admiración. Cronifonías, el podcast. Más que todo, a mí lo que me interesa desde este espacio es crear también o llamar a la reflexión, porque sí me parece que
falta mucho, sobre todo desde lo local, desde lo regional, que se explore las contribuciones que muy seguramente han quedado en el olvido de muchas mujeres quindianas, que la gente, porque lo más importante es que lo conozca la gente, todavía no tiene claros los referentes de qué hicieron, en qué sumaron, en qué se destacaron. Entonces sería muy interesante que se comenzaran a desplegar desde la academia esas líneas de investigación en perspectiva histórica feminista, pues no solamente como para cumplir, ¿cierto?, con la cuota femenina que está siendo como tan demandada y que está siendo casi como una obligación, y porque sí, no, porque realmente estoy segura que hay muchas mujeres que han hecho unas contribuciones magníficas, pero que todavía no están en el acervo cultural popular, que sería lo más importante, que quedaran en el aula de la gente como referentes para que sirvieran de alguna manera de ejemplo para estas nuevas generaciones. Entonces invito a que se piense en esa clase de investigaciones, y el llamado es a que nos unamos todos como sociedad para que de alguna manera pues los entornos sean más amables, donde todos nos sintamos incluidos, todos nos sintamos importantes, tenidos en cuenta, ¿sí? Y entonces lo que hace la educación en género, por ejemplo, es acabar con esas violencias que se dan muy fácilmente en la academia, que son innegables, Claudia, ¿sí? Cronifonías. Y es que es una realidad. Tenemos un problema de comportamiento social en donde las poblaciones vulnerables son las más afectadas. No es posible, lo reitero, que el maltrato a niños, mujeres, etnias, población sexualmente diversa, por nombrar algunos, solo sean cifras en los titulares. A Natalia se le siente la academia cuando habla. Es profesora y por eso cree en la educación como una herramienta de transformación eficiente. Entonces, la primera forma, sí, para combatir la violencia de género, que tiene esas cifras tan alarmantes que ahorita te nombré, sí, que no solamente es el feminicidio, sino es el maltrato físico, el verbal, el psicológico, sí, que sufrimos las mujeres, el acoso callejero, que además ha sido una noticia tan recurrente en Armenia con las ciclistas, con las mujeres que hacen deporte o con las mujeres que simplemente transitan en el centro, sí, que era tan normal, pero que ahorita nos estamos dando cuenta que es un problema social y de comportamiento. Entonces, para prevenir esas violencias, Claudia, el único camino en realidad es la educación, y aquí el papel es fundamental de los centros educativos, ¿sí? Para que de alguna manera no solamente educar a la población estudiantil, educar a los funcionarios, a todas las personas que hacen parte del funcionamiento de la institución, desde los porteros hasta el rector, ¿sí? Para que nos demos cuenta, tengamos claridad de esta problemática tan aterradora que nos está afectando y que apenas ahorita estamos cayendo en cuenta de esto. Entonces, para que no suceda lo que sucedió hace un mes, por ejemplo, en la Universidad de Caldas, que en la propia alma mater, al interior de la institución, en los baños de una facultad, fue violada una estudiante. Para que no lleguemos de alguna manera a casos tan lamentables como estos, eso se puede combatir, pero con la prevención, con una cátedra, ¿por qué no?, de género dentro de las instituciones, de la misma universidad, de los colegios, los otros claustros, donde las estudiantes se sientan seguras, porque es que a veces no nos sentimos seguras ni siquiera en nuestras propias casas ni en las universidades. Entonces, la importancia de eso, ¿sí? Que el Día de la Mujer Colombiana sea un día de reflexión social, de reflexión como sociedad, cómo nos estamos comportando con este número de población muy representativo que son las mujeres en Colombia y que hacen de este país un país maravilloso, ¿sí? Entonces, pues, debemos empezar a pensar en eso. Cronifonías, el podcast.
pongámonos reflexivos. ¿Cuándo fue la última vez que en una conversación casual hablaste de una mujer de tu contexto, de tu círculo social, a la que admiras? Ese voz a voz es poderoso y muy popular en nuestra cultura, y es una buena manera de avanzar, porque resulta fácil reconocer a las figuras públicas que han hecho grandes cosas y que se lo merecen, claro está. Pero es probable que unos años atrás, esas mujeres que hoy salen en los periódicos triunfantes se hayan sentido impulsadas, motivadas por sus pares, por un buen comentario, por un respaldo de sus amigas, por un reconocimiento de sus compañeros de trabajo. O esa última noticia tan alentadora de que Diana Trujillo, sí, la caleña que participa en la NASA, pues fue nombrada como nueva directora de vuelo. Entonces, me parece que las personas construyen sus posibilidades de vida, sus imaginarios, sus sueños, se proyectan en su vida, es de acuerdo a los referentes que tienen. Me parece muy genial que ahorita las niñas tengan la posibilidad de conocer, por ejemplo, la historia de esta mujer astronauta y que como los niños tengan la posibilidad de soñarse ellas como astronautas, de conquistar el universo, de pedir como niño Dios o ahorita para la Navidad de regalo un telescopio, que se piensen como mujeres de ciencia, que el feminismo de alguna manera ha hecho que las mujeres entren a ocupar todos esos lugares que habían sido negados. La misma ciencia también ha sido muy patriarcal, entonces que ellas sientan que tienen esa capacidad de ocupar esos espacios, de que nada les queda grande y que no tienen que reducirse solamente a ciertos roles. Y no digo que el rol de madre pues sea algo de que avergonzarse, ni mucho menos. No, creo que hay que contribuir muchísimo en la sociedad, que las mujeres tengan la libertad de ser lo que quieran ser, ya sea pues ser madres o contribuir en sus propias casas, dignificar la labor de la ama de casa, que por mucho tiempo se dijo, dizque, ay, esa es ama de casa, no hace nada, es una mantenida, como si mantener al día una casa fuera una labor sencilla. Yo sí es que le digo a todas esas personas que dicen que las amas de casa son unas mantenidas, a ver si ellos son muy capaces de manejar como manejan estas señoras su propia casa. Entonces creo que sí, que a las mujeres hay que mostrarles posibilidades, que tengan muchos referentes y que puedan elegir y que lo que elijan sea digno, dignificado económicamente. Ahorita hay hasta un proyecto de ley desde el gobierno Petro de dar como un subsidio a las amas de casa, me parece excelente. Cronifonías. Para ir cerrando esta entrega, parémonos desde otro ángulo, el de la vanidad y la belleza. Bien lo decía al inicio nuestra invitada. El mestizaje nos dio características físicas muy particulares y nuestra esencia latina nos ha enseñado unos prototipos de moda y estilo. Y te estarás preguntando qué tiene que ver eso con el contexto de la mujer colombiana y el feminismo. Y creo que mucho. Porque si bien para todo hay un momento, el cómo vernos es una decisión propia, respetable, que no tiene por qué incidir en lo que somos. Claro que de este tema podríamos hacer un capítulo completo, pero por ahora te comparto este fragmento de la charla con Natalia. Cronifonías, el podcast. El profundo clasismo de tantísimas personas en Colombia que todavía creen que de alguna manera las mujeres pueden ser juzgadas por su apariencia o por su forma de vestir, cuando en realidad pues ahorita se está desmitificando que las mujeres podamos utilizar o debamos utilizar tales o cuales prendas. Debería comenzarse más bien a pensar que muchas de las prendas que nosotros hemos creído que son sinónimo de elegancia son en realidad sinónimo de incomodidad y hacen que las mujeres en muchos escenarios seamos vulnerables, porque no hay nada peor pues que uno estar muchas horas en unos tacones muy incómodos, porque uno prácticamente no llega al momento en que uno, Claudia, no sé si te ha pasado, no se puede ni mover. Hay que de alguna manera pues pensar
repensar en esos artículos de la vestimenta, ¿sí? ¿Qué tanto contribuyen unos tacones o en realidad esos tacones no terminan siendo de alguna manera o no nos ponen en desventaja a nosotras las mujeres para desempeñar nuestros trabajos en un confort, en una comodidad, en destreza, ¿sí? Porque es que tanto los tacones como de alguna manera algunas prendas como vestidos o escotes hacen que realmente muchas veces estemos en momentos de incomodidad y de desventaja. Entonces me parece muy interesante que empecemos a reevaluar nosotras mismas las mujeres, que las mujeres trabajadoras tenemos que tener ropa cómoda para poder desempeñar nuestras funciones, que nosotras no tenemos sino que gustarnos a nosotras mismas. Cronifonías. Muy bien, me encantó todo lo que se desprendió de una curiosidad inicial sobre el Día de la Mujer Colombiana. Hemos llegado al final de esta cronifonía agradeciendo mucho a Natalia por su generosidad, por su tiempo y por compartir el conocimiento con nosotros. A ti, por dedicar unos minutos de tu día a escuchar este podcast. Recuerda compartirlo con alguien a quien le pueda servir, ayudar o interesar. No te imaginas cómo nos gusta leer tus comentarios en nuestro canal de YouTube. Déjanos tu opinión. Soy Claudia Brito, podcaster del diario La Crónica del Quindío. Te deseo una linda jornada y recuerda que nos escuchamos pronto. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.